La conversación obligatoria con el más buscado, el abogado Benítez, que siempre accede a conversar con nosotros acerca de temas de migración. El tema es candente, hay muchos cambios, muchas audiencias, muchas interpretaciones, muchas bolas, muchas mentiras, muchos falsos abogados, muchos notarios. Yo no sé qué va a pasar, abogado. Ahora sí es verdad que esto sea complicado lo grande. Gracias por su tiempo. Gracias a ustedes por la invitación. Y por su experiencia. Vamos a tratar de ordenar esta conversación porque son muchas las preguntas y muchos los temas. La última notificación está diciendo que el parol humanitario ha sido revocado. ¿Qué significa eso concretamente? Tú sabes que en el marco del parol humanitario que empezó, en el caso latinoamericano, empezó por Venezuela en octubre del 2022 y luego se extendió a 3 naciones más en enero del 2023. Las personas que iban llegando a territorio americano con esa autorización y se les permitía la entrada, les daban un periodo de estadía autorizada de 2 años. Entonces, indudablemente tú vas a ver que hay una multiplicidad de estadías autorizadas o de autorizaciones de estatus en los Estados Unidos, que muchas de ellas o la mayoría de ellas estaban previstas ya para terminar finales de este año, a más tardar principios del año que viene. ¿Por qué? Porque el programa ya venía con muchas deficiencias, ya no estaban procesando desde antes de mediados del 2024 muchos de los parol y en consecuencia eran muy pocas las personas que ya quedaban con un beneficio extendido. ¿Qué están haciendo ahorita? Ellos básicamente están terminando anticipadamente toda esa vigencia que estaba aglomerando aproximadamente a más de 500.000 de personas, pero te reitero, 500.000 de personas que estaban a punto de terminárseles el parol este mismo año, mayo, junio, septiembre, noviembre, o sea, quedaba muy poco periodo de vigencia. Y en esa terminación anticipada están dando como un periodo de liquidación en el contexto de que las personas puedan, entre comillas, tomar previsiones para autodeportarse y para abandonar el país dentro de un lapso no mayor a 30 días a partir del 25 de marzo de este año, es decir, a partir del día de mañana. Por ende tienen hasta el día 24 de abril para poder hacer eso. Y están dejando a salvo, entre comillas, a todas aquellas personas que ya hayan hecho uso de alguna alternativa a la cual hayan tenido elegibilidad, como ajustes de estatus, peticiones familiares, visas T, visas U, asilos del índole que sea, etc. Entonces, pero al mismo tiempo están señalando que quienes no lo hayan hecho van a ser objeto de prioridad de deportación, y aquí es donde viene la parte un poco más grave, que es que las personas que no lo hagan van a ser objeto de prioridad de deportación en el marco de un proceso de deportación expedita, es decir, sin ver a un juez. Entonces, cuando tú de alguna manera verificas el estatuto, incluso modificado recientemente por la misma administración Trump, tú ves que hay 2 requisitos esenciales para tú poder caer en el marco de una deportación expedita. El primero es haber tenido una entrada ilegal sin haber sido objeto de admisión o de parol. Y el segundo es que no hayas pasado de los 2 años en territorio americano. ¿Por qué cortan anticipadamente? Porque no quieren que la gente llegue a los 2 años para poder ejercer la deportación expedita. Pero ¿qué pasa con la entrada legal que tuvieron? Es cuestionable. Es totalmente cuestionable. Es totalmente cuestionable. Ahora, se dice en un término retórico, usted me lo va a explicar en el término legal, que este parol es ilegal e inconstitucional. ¿Esa aseveración es cierta? Mira, yo no puedo dejar de reconocer que pudo haber habido, entre comillas, un abuso del otorgamiento del parol en cuanto a lo que la costumbre indicaba, porque el parol siempre se ha venido utilizando tradicionalmente caso por caso y el volumen de parol que se otorgaban eran pocos. Sin embargo, no es la primera vez que se usan figuras similares. Se otorgaron también programas de parol en el caso de Vietnam, en el caso de los afganos,
republicanos, etcétera, en administraciones anteriores de ambas tendencias, republicanas o demócratas. Entonces, el uso del parol en este momento, más allá de que haya sido de forma masiva y que desde un punto de vista estratégico país tal vez no me parezca lo adecuado, no lo hace ilegal. Las personas para el parol en este caso pasaban por un proceso de sponsorship y luego tenían que, además de hacer el registro a través de la aplicación y todo aquel tema biográfico con la fotografía y todo aquello, no era que eso automáticamente te garantizaba el ingreso a territorio americano. Tú tenías que llegar, presentarte ante un oficial de CBP y ese oficial de CBP hacía una nueva inspección y es ahí cuando te permitía la entrada. Hubo muchas personas que no pudieron entrar, hubo muchas personas que efectivamente las devolvieron porque no tenían verdadera elegibilidad para el parol. Entonces sí hubo un proceso de decantación donde de alguna manera se limpió. Que el volumen no es de nuestro grado, que el volumen no es lo adecuado. Habrá muchas posiciones, pero desde el punto de vista jurídico, per se el programa no es necesariamente ilegal. O sea, el gobierno en cierta medida, y de eso hay evidencia, lo hizo muy mal, nos consta, pero en el medio de todo esto están las personas a las que se le otorgó la realización del trámite. Usted está en uno de los países mencionados, no tiene por qué estar al tanto de lo malo o bien que está el gobierno de los Estados Unidos o al país que usted está entrando. Y usted está siendo víctima también de un proceso que es absolutamente inadecuado. La administración lo hizo mal, no hubo un orden lógico, hubo estafas, hubo propuestas indecorosas, se mercadeó el tema del parol humanitario, diciéndolo en términos exactos. Yo creo que sería justo decir que una vez más abusamos de una gran oportunidad. Ahora, esto no tiene nada que ver con la consecuencia, porque el procedimiento pudo ser cortado en su momento, pudo ser perfeccionado, eso no se consiguió. Hay personas que entraron debidamente y hay personas que pudieron quizás estar formando parte de esta irregularidad, pero ahora en la solución que se percibe, todos quedarían en el mismo plano, ¿verdad? Todos quedan aparentemente en el mismo plano. Obviamente, digamos, hay que atender caso por caso, porque más allá de la amenaza de que vas a ser objeto de una deportación expedita, pues indudablemente ellos están con esa manifestación abriendo la puerta a que se presenten demandas precisamente porque un proceso de deportación expedita sería inadecuado en este tipo de trámites. Entonces, yo creo que en lugar de dejar que expirara un programa que ya estaba por defecto a punto de fenecer, porque la misma administración ya había indicado que no lo iba a extender y la actual administración, pues de forma categórica también indicó que no lo iba a continuar más adelante, al tú de alguna manera frenar o terminar anticipadamente el programa, ya que estás haciendo, estás abriendo la puerta que puedan presentar acciones judiciales que más bien generen el efecto contrario, que lo posterguen. Ahora, el modus operandi es el mismo, porque esto mismo pasó con el TPS. El TPS simplemente no fue extendido a los periodos que se estaba esperando. Ahora pasa lo mismo con el parol, no hay una extensión. Con el TPS se anunció anticipadamente que cuando llegara el periodo para los últimos implicados no iba a haber una extensión. O sea, lo que está haciendo la administración es aprovechándose de los plazos de los programas para dar el corte. Sí, pero en el caso particular del TPS incluso lo hizo a destiempo, porque no puedes olvidar que en el TPS el tiempo máximo, en el caso Venezuela particularmente, para que ellos se pronunciaran era el 1 o el 2 de febrero. Si la memoria no me falla, era el 2 de febrero. Y la publicación anunciada en el Federal Register para ser luego publicada formalmente en el Federal Register salió el 5, es decir, salió días después a que se suponía que tenían la fecha límite para anunciarlo. ¿Cuál es la consecuencia jurídica de no haberlo hecho a tiempo? Que por defecto de ley, por defecto del estatuto, automáticamente hay una extensión de 6 meses adicionales de ese TPS. Y cuando surge el vacatur, digamos, esa terminación genera conflicto con lo que tiene que ver con lo establecido en la ley, porque en la ley se habla de que si no hay un pronunciamiento antes del tiempo legal previsto para ello, automáticamente va a haber una extensión automática del TPS por 6 meses más mínimo. Ahora,
¿Qué va a pasar? Porque los países acogidos al paro humanitario son variopintos, son distintos. En el caso de los cubanos estaba la oportunidad de que al pasar un año y un día podías aplicar por la ley de ajuste cubano, pero no existe una ley de ajuste nicaragüense, no existe una ley de ajuste haitiano, no existe otra modalidad para el caso de los venezolanos. Correcto. ¿Cuál es la diferencia entonces? ¿Cómo funciona esto aquí? Mira, en el caso, como tú bien lo acabas de indicar, de la comunidad cubana, afortunadamente cuentan con un instrumento que les va a permitir, diga lo que diga el vocero que sea, al un año y un día, aplicar a la ley de ajuste cubano, porque está creada, es precisamente un instrumento jurídico creado por el Congreso, que tú no puedes tampoco disminuir su efecto por vía de una orden ejecutiva ni por vía de un pronunciamiento de ninguno de sus secretarios. Tiene que haber una modificación legislativa. Entonces, pero indudablemente van a estar en un periodo de crisis, porque si ese cubano tal vez no ha llegado todavía a un año y un día y de alguna manera quiere ser puesto en una deportación expedita, suponiendo que de verdad se pueda llevar a cabo de esa manera, lo van a expulsar del país antes de que pueda hacer uso de la ley de ajuste cubano. Entonces, por ende, la solución para ese cubano sería simplemente esperar a ver qué pasa, a ver si puede llegar al año y un día. Definitivamente tiene que buscar la manera de llegar a un año y un día, obviamente a través de formas legítimas de presentar otro tipo de peticiones que le permitan estar en el país. Ejemplo, suponte que la persona llegó por vía de un parol humanitario. Eso no desdice la posibilidad de que esa persona también tenga una elegibilidad para presentar una solicitud de asilo. Tal vez él fue perseguido o tiene miedo ahora que llegó a territorio americano bajo la figura del parol de volver a territorio cubano. Entonces, esa persona probablemente pueda presentar una figura de asilo que lo proteja en el tiempo hasta que pueda llegar un año y un día y sobrevenidamente presentar su solicitud de residencia por ley de ajuste cubano. Ganar tiempo. En el caso de los nicaragüenses, ¿cómo harían? Es la comunidad definitivamente más afectada, porque el tema con los haitianos y los venezolanos, aunque no tiene tal vez el mismo poder de la ley de ajuste cubano, los venezolanos y haitianos gozamos hasta el momento de la figura del TPS. El TPS protege de una deportación, porque difiere los efectos de cualquier deportación, incluso con una orden de deportación firme, y además de eso, en la inmensa mayoría de los casos, crea un puente que te permite, si tienes otro tipo de proceso, llegar a residencia legal permanente si tu entrada fue legal. Ejemplo, si entraste con una visa de turista, luego te quedaste con TPS o lo obtuviste sobrevenidamente, ese TPS, si tú tienes otro tipo de trámite como una petición familiar, como una certificación laboral, una visa de habilidades extraordinarias, una visa de interés nacional, etcétera, ese TPS funge de puente para que ese estatus que antes no tenías y que ahora estás llenando, puedas usarlo para llegar a residencia legal permanente. Esa bendición, desafortunadamente, no la tienen los ciudadanos nicaragüenses y les queda, en esencia, o peticiones familiares en caso de que las tengan, o procedimientos de asilo, digo en volumen, en cantidad. En el caso entonces de los haitianos y los venezolanos, la tabla de salvación sería el TPS, a pesar de que es una tendencia menguada también legalmente porque se le dio su golpe a este procedimiento. Hubo una vista legal, están aconteciendo, hay muchas cortes pronunciándose, esto va a generar un aluvión de demandas, habrá jueces de circuito en acción, esto va a generar muchos titulares. Ahora mismo se estuvo hablando sobre el tema del TPS en una especie de revisión sobre el asunto. ¿Qué fue lo que se dijo? ¿Qué se sabe? Mira, ahí se plantearon, porque de hecho la audiencia acaba de terminar, en este momento que estamos conversando, no sabemos, o por lo menos todavía no estoy al tanto, si ya hay o no una decisión, porque terminó a horas más o menos de 12:30 en hora California, ¿no? Y ahí se hablaba precisamente que hubo violaciones de carácter constitucional, violaciones a la ley de procedimientos administrativos, de que hubo un origen racial o discriminatorio en el por qué se estaba terminando la figura del TPS. Se trató de cuestionar supuestamente el impulso o el incremento de la migración a territorio americano por el hecho de que existiera el TPS en sí mismo, pero contradice con los motivos que ahora son publicados.
implicados en la terminación del parol humanitario, porque cuando lees la motiva de la terminación del parol humanitario, el gobierno indica que ha habido una disminución a niveles históricos de los cruces fronterizos. Entonces, ¿cómo atribuyes que ha habido una disminución a niveles históricos de cruces fronterizos ante la existencia del TPS que todavía está vivo? No hay una correlación entre una figura con lo que estás tratando de invocar, y lo estás trayendo a colación en otro instrumento publicado por ti mismo. ¿Me explico? Está claro. Lo que pasa es que mayoritariamente se está tomando la data de la administración anterior. Se está usando el argumento de lo que hubo como parte de la gran crisis de la frontera para usar esa data, lo cual es contradictorio porque ahora la situación es otra. Una administración nueva llega, toma sus medidas en el control fronterizo y tiene un resultado. Sin embargo, el cuestionamiento se basa en esta data. Lo que sí me llama la atención de ambos instrumentos, tanto la terminación anticipada del TPS como ahora la terminación anticipada de la figura del parol humanitario, es que en ambas hacen menciones en que han cambiado, han disminuido o no hay razones humanitarias en ninguna de estas naciones como Venezuela, Nicaragua, Cuba o Haití para que continúen estos programas. Honestamente, eso es irrefutable. Es imposible que no haya situación humanitaria. Si el único recurso sería la situación humanitaria, estos programas quedarían intactos porque la situación sigue estando intacta en estos lugares. Indudablemente, indudablemente. Es indudable que hay una situación muy difícil. Ahora, a la hora de analizar todo este procedimiento, también hay una retórica que está afectando a los abogados. Sí. Porque se está diciendo que tienen que tener mucho cuidado los abogados que están haciendo trámites migratorios en grandes proporciones porque podrían estar incurriendo en alteraciones de la interpretación de la ley. O sea, ten un poco de cuidado porque eso no es así. Lamentablemente, eso aquí o en cualquier parte se llama echarle miedo a quien se desempeña una función. En términos legales, eso sería un poco como que estar censurando la ejecución de una capacidad para la cual están preparados. Cada abogado sabe el procedimiento que puede hacer y el que no puede hacer. Esto puede ser interpretado como un cierre de todos los canales al unísono, o sea, una presión sobre los abogados que ejercen el proceso. Una presión sobre las personas que no están encausados en el debido proceso porque no han hecho lo que les toca. Y un llamado a que se autodeporten. ¿Esto podría venir por ahí? Sí, definitivamente todo conlleva precisamente incentivar la autodeportación, a que las personas sean las que de manera autónoma terminen por miedo, preocupación o el nombre que tú le quieras indicar, que busquen la forma de irse. Y ciertamente nosotros hemos visto a lo largo, particularmente de mi firma, lo que he hablado con algunos colegas, hemos visto cómo hay personas en quien el mensaje ha calado, hay personas en las que efectivamente dicen no aguanto más esta incertidumbre, me voy y voy a ver qué hago, no importa que me maten en otro sitio. Indican, entonces son situaciones que van penetrando, que van minando la psiquis del afectado y ciertamente causan su efecto. Ahora, la primera pregunta que yo me hago es, por ejemplo, en el caso de los abogados, ¿qué mensaje estás también dando cuando atacas precisamente al que está, digamos, con decoro ejerciendo una profesión, al que está regulado por una cantidad de licencias, de entes, de organismos, de jueces, para que precisamente vaya un proceso, o se haga un proceso lo más depurado o adecuado a la ley posible? Pero tenemos una cantidad enorme de preparadores, de notarios, de mal llamados paralegales, etcétera, que de alguna u otra manera están minando el sistema, haciendo procedimientos donde fabrican las declaraciones, donde fabrican en muchos casos evidencias y de paso no gozan con la facultad de poder representar ante ninguna de estas instituciones a los afectados. Somos realmente los abogados los que debemos estar en la mira ante la situación o el deslave migratorio que estamos viendo, u otro grupo de personas que de la noche a la mañana se atribuyen esa condición sin tenerla. Aquí pasa lo mismo que con el DOSH. Estamos arremetiendo contra los carteros y no contra la carta. Es absolutamente así. Eso tiene que ser revisado.
Las personas que ya aplicaron para su residencia, porque les llegó el plazo del tiempo e hicieron lo correcto, que están esperando, ¿qué va a pasar con ellos? Según, en el caso del programa de parol humanitario, una de las excepciones que por lo menos dejaron abiertas, afortunadamente, es que todas aquellas personas que hubiesen ejercido procesos de ajustes de estatus, cambios de estatus, peticiones de visa U, visa T, peticiones de asilo, etcétera, que lo hubiesen hecho bajo una base legítima y que tengan una base para que efectivamente pueda prosperar en un futuro una petición, pueden quedarse a que culmine ese procedimiento y sobrevenidamente obtengan o no, digamos, ya la regularización definitiva de su petición. Entonces, en teoría, el que ya aplicó puede estar tranquilo. La retórica está empujando a decir que Kristi Noem es la responsable de muchas de estas cosas que están por venir. Eso no es cierto. Una decisión de tal índole no recae únicamente en una persona que va a decidir por todos. Podría estar en el tablero como una opción preponderante la de filtrar el trámite y hacer una revisión, que es algo justo que el gobierno lo haga de uno en uno para determinar quiénes sí y quiénes no. ¿Esa expectativa está viva? Es que de hecho esa expectativa fue planteada en un memo interno de ICE dentro de las regulaciones. Cuando llegó la nueva administración, precisamente se señaló que se estaba terminando también en ese momento, que no se iba a continuar con el programa de parol humanitario, seguían vigente, digamos, la estadía o el estatus que se le hubiese otorgado a las personas, y que ahora iba a haber una revisión caso a caso para ver si ameritaban algunos de ellos ser objeto de revocación. Pero no es lo mismo que tú hagas una revocación de alguien que ya no lo amerita porque cometió algún elemento que genere causales de inadmisibilidad en el país, como crímenes, falseó documentos, mintió, cometió fraude, a que tú digas que le lanzas un blanket decision a toda una población de más de 500.000 de personas. Y ya lo habían hecho, entonces no se entiende el por qué el cambio en este momento. Y el supuesto cambio que se da para justificar, que es para que no lleguen a los 2 años y por ende puedan ser objeto de deportación expedita, tampoco aplica, porque tuvieron una entrada por vía de parol y es una de las excepciones para la aplicación de la deportación expedita. ¿Se sabe cuál es el porciento de las personas que entraron por este parol humanitario que ya están regulados, que ya resolvieron su problema, que ya son residentes? No, yo desconozco particularmente esa data, sin embargo, debe ser muy poca, porque recuerda que el programa de parol es muy joven. Estamos hablando de que es de octubre del 2022 cuando empezaron a llegar. Y normalmente las personas que han hecho un proceso de residencia en Estados Unidos saben que les toma un promedio de 3 a 5 años para ya poder tener esa regularización a través de diversos programas, salvo que sean, por ejemplo, matrimonios con ciudadanos americanos o tal vez con un hijo americano que pida a sus padres mayor de 21 años, etcétera. Son, digamos, pocas excepciones, pero la inmensa mayoría toma mucho más tiempo. Entonces, digamos que el número, aunque no conozco la data exacta, debe ser bastante bajo. Hay personas que llegaron entre los primeros y nunca hicieron nada. ¿Qué se les puede mandar a decir a ellos? ¿Nos despedimos de ellos o le enviamos alguna recomendación? Mira, la recomendación indudablemente va a ser que busquen al abogado de su confianza, y no voy a dejar de reiterar esto en cada intervención que tenga. ¿Por qué? Porque aunque tú no hayas hecho nada antes, sobre pretexto de que tal vez no tenías base legítima para ello, tú no sabes si en este momento tienes una base sobrevenida que te permita la regularización. Por ejemplo, si en el marco del trabajo fuiste objeto de algún tipo de amenazas para efectos de que no pudieras llevar adelante tu trabajo con normalidad, te explotaron laboralmente, no te pagaban los salarios, te amenazaban con llamar a migración si no trabajabas, etcétera. Distintos esquemas de explotación, tienes elegibilidad para una visa T, y eso no deberías dejarlo de lado y puedes precisamente buscar el beneficio para regularizarte. Si fuiste objeto de algún crimen donde tal vez alguien te amenazó con golpearte o te golpeó, tal vez puedes llevar adelante una visa U. Si tienes una petición familiar, porque antes no conocías a nadie y hoy en día te casaste con una ciudadana americana o con una persona, un ciudadano, un residente americano de origen cubano que tenga elegibilidad a la ley de ajuste cubano, ¿por qué perderla? Entonces, yo no diría que el mensaje es
es, mira, si no hiciste algo antes y en este momento, vete. Yo diría, pregunta en este momento de la manera más inmediata posible si tienes una estrategia adecuada para poder regularizar tu situación en el país. Es bien complicado, pero hay soluciones, hay caminos. Hay que estar, en primer lugar, informados. En segundo lugar, no escuchar lo que diga cualquiera, porque hay muchos papagayos haciéndose pasar por abogados, por expertos en el tema, y hay algo que va más allá de la noticia, que es el procesamiento, cómo transcurre. Hay gente que está en el camino y que también están pasando por el hecho de que sus permisos de trabajo han caducado, los han enviado, están esperando recibirlos de nuevo o están próximos a volver a aplicar para seguir trabajando de una manera normal en lo que el palo va y viene. ¿Cómo está funcionando el proceso? ¿Se está demorando? ¿Los están dando? Mira, acuérdate que ahí vas a tener dos realidades. Si la persona ya tenía un permiso de trabajo y tiene elegibilidad para seguir teniendo permiso de trabajo, si esa persona aplica la renovación, en la mayoría de los casos, antes del vencimiento del que tienes actualmente, vas a tener una extensión automática mientras que te llega el nuevo instrumento. Y normalmente llegan dentro del periodo de esa renovación o esa extensión automática del permiso de trabajo. Ahora, los que aplican por primera vez, vas a ver, digamos, una variedad dependiendo del tipo de trámite que estás haciendo. Si aplicas en el marco de un asilo, vas a tener que esperar el tiempo estatutario de 150 días y luego de ello, que tengas ya el derecho a pedirlo, te va a llegar un permiso de trabajo más o menos entre unos 30 a 60 días el primero. Si pides o lo pediste a través de un parol, vas a ver que el tiempo promedio son 2, 3 meses. Un ajuste de estatus, 2, 3 meses. O sea, es variable dependiendo de cada tipo de trámite. Bueno, pues hay que estar pendientes, hay que estar informados, lo hemos desglosado con la mayor cantidad de detalles posible. Es una realidad cambiante, todos los días hay nuevas aportaciones, hay un sistema legal que está en función de impugnar todo este tipo de decisiones. Esto va a generar una gran discusión, no tiene por qué ser literalmente así, no tiene por qué ser exactamente como se está describiendo. Esto es variable, es voluble, la individualidad pesa mucho, no hay dos casos exactamente iguales y es muy importante que los implicados estén asesorados, tengan la información indicada y hagan en cada momento lo que tienen que hacer. Se lo ha confirmado el más buscado, el abogado Benítez, en medio de todas estas contingencias del proceso migratorio en los Estados Unidos, que es una noticia tras otra. Gracias por su tiempo. Gracias abogado, a ustedes, gracias. por su claro que sí.